Bien, vamos a comenzar con lo que va a ser esta clase de número 6 de educación domiciliaria hospitalaria y vamos a trabajar muy breve, sí, así pueden hacer fuerte eje y pueden abordar lo que tiene que ver con el alumno, sí, y la familia dentro de la modalidad, sí. Vamos a dejar claro, bueno, que la modalidad de domiciliaria hospitalaria, sí, estamos atravesados, sí, a responder, sí, a aquellos alumnos que por razones de salud, ¿sí? O por situación de enfermedad no pueden asistir de manera sistemática a alguno de los, ¿sí? Años o grados de la educación obligatoria. Esto quiere decir nivel inicial, sala de 4, sala de 5, nivel primario y nivel secundario, ¿sí? Y el objetivo de la modalidad es básicamente garantizar la igualdad de oportunidades, ¿sí? La continuidad de las trayectorias escolares y básicamente posicionarnos en lo que es justicia educativa, ¿sí? Y sujeto de derecho. Básicamente lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿sí? Tienen que ver con los ámbitos, ¿sí? Nosotros tenemos dos ámbitos como modalidad de domicilio hospitalario, ¿sí? En lo que tienen que ver con escuela y servicios educativos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el formato de escuela tenemos escuelas domiciliarias hospitalarias, escuelas solamente domiciliarias y escuelas que son hospitalarias, ¿sí? Y en el servicio educativo nosotros tenemos servicios educativos hospitalarios, servicios educativos domiciliarios y servicios educativos, ¿sí? Domiciliarios y hospitalarios. En el caso de la provincia de Santa Cruz no tenemos una escuela hospitalaria, ¿sí? Por ende tenemos un servicio educativo, ¿sí? Que es destinado a trabajar en el ámbito domicilio y en el ámbito hospitalario, ¿sí? Eso como para que quede claro cómo está constituida en Santa Cruz, ¿sí? esta propuesta de trabajo desde la modalidad. Hay una característica muy importante, es que tanto a nivel provincial acá en Santa Cruz, como ¿sí? en lo que es Casa Santa Cruz en la provincia de Buenos Aires, funcionan ¿sí? para atender a aquellos estudiantes que están derivados ¿sí? A otra provincia, que están atravesando una situación de enfermedad y que necesitan continuar con su trayectoria educativa de manera normal, de manera acorde, ¿sí? A como si lo viniera realizando en su escuela de referencia acá en la jurisdicción. Básicamente vamos a trabajar lo que es el concepto de salud de enfermedad. ¿Sí? Nosotros tenemos un concepto muy estandarizado, muy asociado a lo que entendemos por salud o a lo que entendemos por enfermedad. Esto tiene que ver con diferentes construcciones históricas que fue realizando básicamente la Organización Mundial de la Salud y que tienen que ver con cómo fuimos entendiendo que era salud a lo largo de la historia. Al principio se entendía como ¿sí? Salud a la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, no estábamos enfermos, no estábamos engripados, no teníamos ninguna enfermedad, por ende teníamos salud. ¿Sí? Posteriormente empezaron a haber críticas, ¿sí? Porque el estado de salud, ¿sí? No haber afecciones, no haber enfermedades, tiene que ver con un aspecto subjetivo de las personas, ¿sí? Que no guarda relación al estado de salud integral, o sea, entendido y siendo objetivo. Por ejemplo, ¿sí? Y empezamos con lo que son las adicciones, ¿sí? Son cuestiones que tienen que afectan, ¿sí? Es una situación de enfermedad, el tabaquismo o el alcoholismo, pero la persona, ¿sí? Subjetivamente, que fuma, por ejemplo, no interpreta o no interpela ¿sí? que esto afecta a su salud. O sea, para eso ellos están bien. ¿Sí? Es un proceso mucho más dinámico. ¿Sí? Por eso implica estudiar las diferentes determinantes relacionadas con la biología de la persona, con el medio ambiente, con el sistema de salud que lo atiende, con los estilos de vida que caracterizan su comunidad y por consiguiente con su cultura. Es mucho más complejo entender el concepto de salud, ¿sí? Tiene que ver con las construcciones sociales, o sea, con cómo interpretamos acá que la relación con el cigarrillo, con el tabaquismo, o lugares comunidades, por ejemplo, que no hay agua, entonces es probable que hayan algunas situaciones de enfermedad justamente por no tener agua potable, pero si nosotros aplicamos ese criterio de falta de agua potable como un indicador de falta de salud, tendríamos al 100% de ese lugar. Entonces hay que analizar
bastantes variables para poder decir si es salud o enfermedad, ¿sí? Por eso vamos a hablar de un estado de completo bienestar, ¿sí? Muy subjetivo, muy particular, que va a implicar analizar la situación. Por eso es que nosotros vamos a hablar de situación de enfermedad entendiéndolo como más dinámico, ¿sí? Como un proceso que va generando, ¿sí? Diferentes huellas, diferentes resonancias en la persona, ¿sí? En este caso nuestro estudiante destinatario de la modalidad, y que va a generar, ¿sí? Diferentes grados. O sea, no es lo mismo cómo atravesar un determinado niño una situación de enfermedad a otro niño, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con justamente el concepto dinámico. A su vez, yo le contaba que hablar de situación de enfermedad y no de niño enfermo, ¿sí? Implica pensar de una manera mucho más dinámica y no en un estado de la persona, ¿sí? Sino en una situación dinámica, ¿sí? No sería característico solamente de la persona. Perdón, salté una. Bien. En el material que tienen de lectura ahora, sí es un documento anexo, que es un documento de aportes a la modalidad, vamos a hablar justamente de algunas cuestiones que tienen que ver con niñas y adolescentes en contextos históricos y producción de subjetividad. Esto tiene que ver con un poquito de reflotar, y no voy a ser muy extenso porque ustedes van a tener que realizar lectura y después los vamos a tomar la clase que viene, en 4 consideraciones. ¿Sí? La primera es justamente que no hablamos más de paciente enfermo, ¿sí? Sino vamos a hablar de alumno en situación de enfermedad. Esta es la concepción mucho más dinámica. Ser niño y ser adolescente en el contexto actual es mucho más complejo. O sea, tenemos que entender, ¿sí? Y tenemos que poder abstraer y poder reflexionar que no es lo mismo como sucedimos nosotros, como pasamos nosotros nuestra niñez, nuestra adolescencia, y cómo es en el ciclo, ¿sí? Que estamos ahora en el siglo XXI, con todos los fenómenos de las redes sociales, que cuando nosotros éramos niños no estaba, o éramos adolescentes y no estaban, o cómo se fue generando diferentes eh, diferentes formas, o sea, esta implicancia de los medios de comunicación, de justamente Internet como una gran posibilidad de ampliar los mundos, cómo fueron impactando, ¿sí? En entender qué es ser adolescente hoy, ¿sí? Atravesado por muchas cuestiones, o sea, cómo estábamos antes, por ejemplo, pensemos acá, si somos de acá de Río Gallegos, de otro lugar, el tema de la seguridad, el tema de los juegos, cómo jugamos afuera, cómo no, o sea, todo como era antes y como es ahora implica, ¿sí? Tener que abstraer y poder pensar cómo es, ¿sí? Ser niño, ser adolescente en el contexto actual, ¿sí? Bien, el punto C, constitución psíquica y producción subjetiva, ¿sí? Tienen que ver con, primero, la constitución del psiquismo, eso tiene que ver con psicoanálisis, y si quieren poder refrescar, primera tópica de Freud, consciente, preconsciente e inconsciente, segunda tópica de Freud, yo, super yo y el ello, y cómo básicamente vamos construyendo el psiquismo, ¿sí? A lo largo de nuestras etapas tempranas, de nuestra niñez, con una parte fundamental, sí, que es la producción subjetiva, y este aspecto, esto que ayuda a la constitución psíquica, que es las funciones, ¿sí? De las partes de la familia, que son las funciones maternas y las funciones paternas, ¿sí? Vamos a hablar de función paterna y función materna para entenderlo también de una cuestión mucho más dinámica, que no implican, ¿sí? Ni a sexo ni a género, ¿sí? Sino tienen que ver con funciones, o sea, con esta función de cuidado, de función de sostén que hablaba Freud, ¿sí? Y que antes muchas se las caracterizaba como que la que cuidaba era la madre y la que el que sostenía era el padre. Poder reconvertir en este siglo XXI esta concepción de funciones y entender, ¿sí? Que no importa, o sea, son dos personas, a ver, de una pareja del mismo sexo, ¿sí? Dos mamás, ¿sí? Y una cumplía función materna y otra función paterna alternándose, ¿sí? Y eso no implicaría que haya alguna falla en la constitución psíquica, sino que tienen que ver con las funciones que van desarrollando, ¿sí? A lo largo de este crecer del niño, ¿sí? Y lo otro, sí, y también lo vamos a retomar la semana que viene, es la producción subjetiva. O sea, una cosa es la constitución psíquica, entender, ¿sí? Cómo yo me voy construyendo, ¿sí? A través de mi
construcción del psiquis, ¿sí? Cómo voy generando a lo largo de mi vida diferentes etapas y cómo voy construyendo mis tópicos, o sea, mis estadios y cómo voy resolviendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo, y cómo interpela, ¿sí? Y cómo pone en juego la mirada del otro, ¿sí? La mirada de la sociedad en entender cómo se construye, ¿sí? Una cuestión tiene que ver netamente individual, netamente mía, y otra cosa tiene que ver con la comunidad, ¿sí? Con la sociedad, ¿sí? Cómo interpela ser niño la sociedad, cómo interpela ser adolescente la sociedad. Es muy interesante que puedan leer, son sencillos el texto, ¿sí? No vamos a entrar mucho eh, en concepciones, ¿sí? Sí quiero que puedan refrescar lo que es la constitución psíquica, ¿sí? Porque la semana que viene vamos a empezar a trabajar un poquito más sobre la concepción de trauma y funciones resubjetivantes, que es básicamente poder entender cómo trabajaríamos nosotros o cuál es el objetivo primordial de la modalidad de domiciliario hospitalario. Así que bueno, los dejo hasta acá, espero que no los haya aturdido ni saturado y espero que tengan buena lectura. Cualquier consulta, cualquier duda, van a poder participar en el foro, así que nos estamos viendo.